Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Hablar Sanando. Hola, yo soy Leire. Hola, yo soy Maite. Y yo soy Aisea, somos psicólogas del Centro de Psicología Aisea Gómez Mugarza y hoy venimos a hablaros de la autoestima y la relación con los cánones de belleza actuales. La verdad es que teníamos ganas de hablar de este tema porque es algo que, pues aparece mucho en terapia y es algo que yo creo que al fin y al cabo toca a todo el mundo, ¿no? Es algo que todo el mundo de alguna forma nos relacionamos mejor o peor con ello y es un tema importante de abordar. Y además ahora con el verano, que que estamos más expuestos, en nuestro cuerpo lo mostramos más. A veces también surge un poquito, ¿no?, en las diferencias con el año pasado, cómo va creciendo tu cuerpo, cómo va evolucionando, y esto te expone un poquitín más a ese tipo de autoestima. Y además que aumenta mucho la publicidad, personas en bikini, da igual si son bronceadores o cualquier otro tipo, todo es verano, ¿no? Y vemos diferentes cuerpos y a veces eso también muestra nuestra autoestima. Sí, es que estamos como sometidas, ¿no? Yo creo que durante el año, pero sobre todo en esta época de verano, a mucha presión por tener un cuerpo determinado, por cumplir con un canon de belleza concreto. Luego hablaremos un poquito más de esto, pero igual empezamos definiendo qué es la autoestima para que también, pues podamos explicar con nuestras palabras qué entendemos por esto, ¿no? Yo creo que la autoestima tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nosotras mismas o con nosotros mismos y que, también es como el valor que me doy a mí misma, ¿no? Ya sea en cuanto al plano físico y también en cuanto al plano, personal o cómo soy yo como persona, aunque hoy hablaremos principalmente del aspecto físico. Me conecta mucho esto que dices, Aisea, del valor que me doy a mí mismo, ¿no? Porque sí que es cierto que igual hay una idea errónea, ¿no?, de pensar que la autoestima está un poco relacionada con yo me siento en una posición superior al resto, yo creo que tengo unas cualidades superiores al resto, y no es así. Es en ese que encuentro en mí, ¿no? Cómo me relaciono conmigo, ese autoconocimiento, ese autocuidado, dónde están mis límites, qué necesidades tengo, cómo me relaciono yo con mis propias emociones, ¿no? Y al final es encontrar ese valor, cuál es el sentido que tengo de mí misma. Claro, cuando a veces cogemos la definición de autoestima, que a veces parece que aparecen en redes sociales, pues es una autoestima elitista, que solamente está al alcance de la persona que sea, como decías, Leire, la más. O el más, ¿no? El que mejor cuerpo tiene o el que más estudia, el que mejor trabajo, y entonces es algo elitista. Y una buena autoestima es importante que la tenga todo el mundo y que esté al alcance de todo el mundo. Uh-huh. Por eso la autoestima tiene más que ver con tu visión sobre ti mismo que sobre lo que haces. Con quién eres, no con lo que haces, lo que has logrado, ¿no?, sino una valoración en ti, ¿no?, interior. Sí, creo que es importante que hagamos aquí esta distinción, ¿no? Porque al final es la imagen que yo tengo de mí misma, de quién soy, pero no tanto de lo que he conseguido, lo que he logrado, que muchas veces se asocia con esta parte. Y al final, pues podemos lograr más o menos, pero sobre todo lo importante es quién soy yo y qué imagen tengo de mí misma, ¿no?, como persona. Y que soy suficiente, que creo que es una frase que ya habíamos dicho en algún podcast anterior, y soy suficiente, que no hace falta ser el más ni estar por encima de la media ni nada. Soy suficiente porque todos tenemos derecho a existir, a vivir, a disfrutar de la playa, a disfrutar del verano, independientemente de nuestro cuerpo o lo que hayamos o no logrado a lo largo del año, que también eso es importante. Es cierto que cuando vives situaciones o experiencias donde te colocan en un lugar donde se te compara respecto al resto, donde da igual lo que hagas, ¿no?, que nunca consigues ese refuerzo, esa aprobación, ¿no?, puede llegar a concluir en esa sensación de nunca llego, nunca soy suficiente. Siempre hay un ideal al que nunca alcanzo y siempre tengo que dar más y más y más. Y es ahí donde viene el sufrimiento, ¿no? Porque es un lugar que nunca se va a llegar, porque cuando se llega al siguiente estadio va a haber otro más arriba, ¿no?
Entonces está muy bien esto que tú dices, Maite, de soy suficiente, soy quien soy y con lo que soy ya está, esto es, y solamente por eso ya tiene un valor, ¿no? Sí que hemos comentado el tema del cuerpo, de la imagen corporal, los cánones de belleza, que creo que, bueno, pues al final en esta sociedad está muy relacionado, ¿no? Y por eso queríamos abordarlo aquí también, ahora que viene el verano y pues se pone en entredicho todo esto. Y al final siempre ha habido, ¿no?, un canon de belleza imperante en la sociedad y, bueno, creo que cada vez es como más inalcanzable este canon de belleza porque entre, bueno, la gran cantidad de filtros que han aparecido en redes sociales para mostrar un rostro de una manera que, bueno, pues que no se ajusta a cómo es el nuestro o una silueta diferente a la cual tenemos, o toda esa presión que hay en redes sociales por tener un cuerpo determinado, bueno, en redes sociales, en medios de comunicación, en todas partes, ¿no? Es como que nos bombardean hay que tener un cuerpo con unas medidas determinadas para que sea un cuerpo aceptable o un cuerpo del cual yo me sienta orgullosa. Creo que nada más lejos de la realidad, porque la realidad es que hay una diversidad de cuerpos muy amplia y que creo que merece, hay que contemplar también todos estos cuerpos que existen. Tratando de la diversidad de cuerpos, estos cánones de belleza, por así decirlo, bueno, pues han funcionado a lo largo de la historia, ¿no? Y han ido cambiando, incluso a nivel cultural. Hoy en día vas a un sitio, a una parte del mundo y otra y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces es importante, yo creo que tener esto en cuenta para ampliar esa mirada, ¿no? Y no tener un pensamiento tan rígido acerca del cuerpo y poder ver cómo, pues, no sé, vas a otra parte del mundo y algo que aquí se valora con una connotación negativa, en otro sitio es una virtud, ¿no? Entonces, poder verlo todo con mucha más flexibilidad. Hombre, es que eso, además, yo creo que yo, por ejemplo, en lo personal lo hemos vivido, ¿no? Yo cuando empecé la adolescencia, las cejas eran súper finas, se llevaban súper finas. Sí. Y de repente, claro, nos las quitamos, porque además las cejas dejan de crecer en un momento dado y ahora ya no son las cejas finas, son las cejas enormes. ¿Y qué hago yo? Que me he quitado las cejas, ¿no? Ahora se pintan. Ahora se pintan y se tatúan. Entonces, ¿qué pasa? Que son cambiantes, van variando, a veces, que no vamos a entrar en ese tema, pero van a merced también de una sociedad en la que vivimos capitalista, del consumo, en el que tienen que estar generando demanda constantemente. Algo importante, y esto además lo quiero dejar bien claro, todas las personas, todas en algún momento se plantean, con todo esto que hemos comentado, se plantean la validez de su cuerpo. Incluso aquellas que creemos que encajan dentro del molde. No todas las personas al 100%, aunque veamos a esa chica o ese chico que, bueno, guapísimo, increíble, que nosotros valoramos que está dentro, incluso esa persona hay algo seguramente que le ha podido plantear su autoestima, ¿no? De otra forma. Y a esto, importantísimo, dejemos de opinar sobre los cuerpos ajenos, incluso cuando creemos que estamos alabándolo o lo estamos de alguna forma diciendo algo que creemos que es un piropo, porque muchas veces no sabemos cómo va a reaccionar o lo que está viviendo en su interior o cómo se está viendo en ese momento. Cuando vayamos a reforzar o cuando vayamos a decir un piropo, tenemos que asegurarnos mucho de conocer a esa persona, porque no sabemos qué podemos causarle. Sí, porque además algo que está como muy extendido a nivel social, ¿no? Es cuando una persona adelgaza, pierde peso, tenemos mucho la costumbre o la tendencia de reforzarle positivamente y decirle comentarios del tipo qué guapa o qué guapo estás, qué bien te sienta, bueno, pues esta pérdida de peso, ¿no? Y realmente no sabemos si esa persona ha perdido peso porque ha sido una decisión suya, porque igual está pasando por un mal momento a nivel emocional y es eso lo que le ha llevado a perder peso, ¿no? No lo tenemos por qué relacionar únicamente con algo positivo, porque muchas veces se aleja mucho de la realidad y que una persona pierda peso quizás significa que interiormente no está bien. Entonces, bueno, creo que es un poco lo que decías, Maite, también pensar, ¿no? ¿Por qué le voy a decir esto a esta persona? O el
dejar de opinar, al fin y al cabo, sobre los cuerpos de los demás, ¿no? Sobre si me gusta o no me gusta ese cuerpo. Simplemente aceptar que hay una diversidad corporal. Y sé que esto es difícil porque no se nos ha educado en cuanto a esta parte, ¿no? Al final, en lo que se nos educa es en hay que cumplir con unas medidas concretas para que yo me sienta orgullosa del cuerpo que tengo. Y también está muy relacionado con la perfección corporal, con lo que tú también decías antes, Maite, que incluso esas personas que sentimos que cumplen con el canon de belleza actual, puede ser y es muy probable que no se sientan a gusto con sus cuerpos o que haya algún aspecto de su físico que no les guste, porque al final a lo que aspiramos es a una perfección y sabemos que la perfección no existe. Entonces, claro, esto es muy doloroso y muy frustrante. Queremos dejar claro, sobre todo, que la autoestima no es verte en el espejo y percibir perfección. No es así. Es encontrar pues, momentos buenos, momentos vanos. No siempre nos miramos en el espejo y nos encantamos, ¿no? Independientemente del cuerpo que tengamos. Sí que es cierto que todos tenemos unas necesidades humanas, ¿no? Pues que puede ser el reconocimiento social y el sentimiento de pertenencia al grupo, que puede que estén influyendo, ¿no? En ese quiero encajar dentro de este cuerpo. Y es totalmente normal, ¿no? Tener esas necesidades y esas sensaciones. Lo que ocurre que hay, bueno, pues valorar, ¿no? En qué medida esto me está conllevando a mí un sufrimiento o en qué medida esto se está convirtiendo para mí en un problema de salud o en qué medida yo me estoy relacionando conmigo misma de una forma muy tirana, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Sí que es cierto que yo creo que a lo largo del tiempo esta parte de opinar del cuerpo de los demás, hay más conciencia social acerca de pues que no es algo bueno, no lleva a ningún lugar bueno, porque sí que es cierto que esto ha sido cultivo de bullying durante mucho tiempo en las aulas, donde se ha juzgado el cuerpo de los demás niños, niñas y adolescentes y ha sido un problema muy grave. Incluso también yo creo que es interesante mencionar aquí, ¿no? Que la misma persona, y bueno, yo creo que nos habrá pasado a la mayoría, que un día te levantas, te miras en el espejo y dices, oye, qué guapa estoy hoy, qué bien me veo. Y luego, incluso ese mismo día, te puedes mirar, no sé, por la tarde, por la noche o al día siguiente y decir, uff, me veo fatal en este momento, qué ojeras tengo, qué mala cara. Y bueno, hacer ciertos comentarios negativos sobre tu físico, ¿no? Pero claro, si lo pensamos, aquí mi cuerpo no ha cambiado de un momento a otro ni de un día a otro, sigue siendo el mismo. Lo que pasa que igual conviene detenernos a pensar en qué está pasando en mi mundo interior, ¿no? Cómo me estoy sintiendo yo, o si hay alguna situación que quizás me está generando cierto malestar y hace que en vez de atender a esto que está ocurriendo en ese mundo interior, lo ponga en mi aspecto físico, ¿no? En la parte como más superficial o más visible. Bueno, pues para finalizar, nos gustaría dejaros algunas pautas, daros algunos consejitos o cosas o ideas que cada uno, nuevamente volvemos a decir, como decimos siempre, ¿no? Luego, esto es de forma muy general. Quizá oyendo este podcast, pues percibas que a lo mejor necesitas algún otro tipo de ayuda, que nosotros estamos disponibles si lo necesitas para empezar un proceso de terapia o incluso para evaluar si es necesario. Pero bueno, nos queremos dejar aquí, en este espacio, pues algunas directrices o algunos consejos o algunas ayudas que os pueden ayudar en con la autoestima. Sí, yo creo que una de ellas, una parte importante es cuidar e identificar nuestro autodiálogo, ¿no? La forma en la que me hablo respecto a mi cuerpo, las cosas que me digo, porque muchas veces cuando nos paramos a pensar sobre esto, detectamos que la forma en la que nos estamos hablando es bastante maltratante y muy hiriente. Entonces, claro, puede ser que, porque esto nos ocurre a la mayoría de personas, que nuestro cuerpo no nos guste de la cabeza a los pies completamente y al 100%, pero eso no nos da derecho a hablarnos de cualquier manera y a tratarnos de cualquier manera, ¿no? Entonces, creo que es importante el ver qué comentarios o qué autodiálogo estoy teniendo respecto a mi cuerpo y cuando detecte que me esté machacando o maltratando en ese sentido, intentar cambiarlo o pensar incluso, ¿esto le diría a una persona a la que quiero?
porque probablemente no. Tampoco le vamos a mentir y le vamos a decir que esa parte nos encanta, pero probablemente le digamos algo muy diferente a lo que nos decimos a nosotras mismas. Y la idea, bueno, en la medida de lo posible, es transmitirnos esa misma mirada y ese mismo mensaje de amor y de cariño. Relacionado con este autodiálogo, una vez que se detecta, ¿no? Y que podemos poner palabras a esos mensajes tan hirientes que nos podemos decir a nosotras mismas, yo invito a nuestros oyentes a que puedan coger una foto de cuando eran pequeños o pequeñas, donde eran unas niñas o niños, ¿no? Pequeños, inocentes, todavía por formarse, por mil experiencias que vivir, ¿no? Y que podamos imaginar que alguien le dice esas frases, esas palabras que hacen tanto daño, ¿no? Y qué impacto pueden llegar a causar en esa niña o ese niño. Y esto lo llevo a la reflexión, ¿no? Porque al final esa niña interior o ese niño interior sigue con nosotros y cuando nos hablamos tan mal y de una forma tan tirana, estamos haciendo daño a esa parte de nosotros, ¿no? Y es muy importante ser consciente de todo esto, no desde la culpa, no desde el juicio, pero sí desde la responsabilidad hacia una misma y poder detectarlo, ¿no? Y siguiendo, luego, en función de, ¿no? Viniendo con lo que comentabas, Leire, a veces me sorprende, ya no solamente que lo vemos en la terapia, sino también incluso con nuestros amigos y nuestros familiares, lo difícil que es decirse piropos a uno mismo. O sea, es mucho más fácil en la sociedad hablar de nosotros mismos mal, que para bien. Está hasta a veces mal visto. De hecho, hay veces en terapia, ¿no? Cuando trabajamos el autoconcepto, cuando trabajamos la autoestima y buscamos qué es lo que sí le gusta, hay veces que hay como ciertos miedos a decirlo, al estar orgulloso o que te guste de ti, tus pies, tus labios o cualquier otra cosa incluso que no sea física. Entonces, está bien que te puedas decir que te gustas también. O sea, vamos a quitar ese diálogo que tenemos ahora, a veces incidiendo demasiado en lo que no nos gusta y animemos un poco más a la parte que nos gusta, que también nos lo podemos decir. Entonces, por las mañanas, mírate al espejo, si hay algo que te gusta, te lo dices, y si no, también te lo dices y te animas, como decíamos antes, y dices, y no pasa nada, y soy suficiente. Y hoy no me veo con ese brillo que me vi ayer, y no pasa nada, y puedo seguir viviendo, ¿no? Bueno, y otra pauta más que nos gustaría deciros es que todo tu cuerpo, ¿no? Sea, independientemente de lo estético que sea o lo bonito o lo calificativo que le quieras poner, tiene una función. Tu estómago, tus brazos, tus muslos, están ahí para algo. Tu cuerpo te está ayudando a existir y a estar en este mundo. Entonces, independientemente del aspecto que pueda tener, es lo que te permite vivir. Entonces hay que cuidarlo, tratarlo bien y si funciona bien, pues decírselo también. Darte las gracias porque te permite estar aquí. Claro, yo creo que esta parte es fundamental también, ¿no? La de la gratitud y la de agradecer, al fin y al cabo, a nuestro cuerpo todo lo que hace por nosotras cada día, desde cosas tan básicas como podemos pensar, como, no sé, abrazar a un ser querido o yo qué sé, o poder valerme por mí misma, porque puede ser que igual pues, mis brazos, por ejemplo, no sea la parte de mi cuerpo que más me guste, ¿no? Pero también conviene pensar qué hacen mis brazos por mí todos los días, que si nos haríamos esta pregunta probablemente encontraríamos infinidad de cosas y muchas veces es que no nos la hacemos porque estamos tan centradas en lo estético que es como que la parte funcional se pierde totalmente de vista. Al final nuestro cuerpo es un templo que nos permite habitar en el mundo en el que vivimos y es importante recordar esta parte funcional, ¿no? Es cierto que lo estético tiene un peso y que está ahí, pero poder darle el valor que se merece a lo funcional, porque no hay una parte del cuerpo que sobre. Todas están ahí y tienen una función. Y también queremos recordar que para este verano lo que se necesita para ir a la playa o para ponerte un bikini es tu cuerpo. Simple y llanamente tu cuerpo. Eso es.
con tu cuerpo es suficiente, ¿no? Puedes ir a la playa, a la piscina, al monte, a donde te apetezca ir. Y en este sentido, yo ya como última, recomendación, sí que diría que es importante también hacer un poco repaso o ver qué cuentas estamos siguiendo en las redes sociales, porque la mayoría de personas pasamos demasiado tiempo en redes sociales y a veces, según qué referentes tengamos, nos pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, ven un poco qué cuentas sigo, qué sensaciones tengo cada vez que veo esas cuentas y buscar también cuentas, que hoy en día las hay afortunadamente, cuentas que también hablen de la diversidad corporal. Sí, porque al final las redes sociales es una ventanita pequeña, pero no corresponde con la realidad. Y caemos en la tentación de pensar que hay realidades mucho mejores y mucho más apetecibles, llamativas, estimulantes, perfectas, guapas que la nuestra, y eso nos lleva a ponernos en un lugar inferior y a maltratarnos más, ¿no? Por eso ser conscientes que sí, que Instagram es muy bonito, las fotos o cualquier red social al final, pero es una ventana, no es una realidad. Así que vete donde te apetezca o donde quieras o donde necesites estar y una vez que estés allí, pues procura estar ahí, ¿no? Y solamente ahí, y tú eres quien está ahí con tu cuerpo. Ya está. Eso es, te deseamos que pases un maravilloso verano, que lo disfrutes y lo vivas como más te apetezca y te esperamos a la vuelta. Hasta luego, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.